Bonelli de la Fundación Argentina por Venir, y bueno, Ulpiano me comentó que estaba un poco demorado por una actividad que tenía, así que posiblemente se sume para el final de la actividad, pero bueno, no queríamos demorar porque parte de las personas que van a presentar tienen que irse en horario. Bueno, los presento. La intención de hoy es que abordemos un poco distintos temas vinculados a cómo nuevos fenómenos climáticos están afectando a las ciudades y también qué tipo de acciones desde a nivel municipal se pueden tomar para abordarlos y tener una agenda climática, eh, o una agenda que busque reparar estos fenómenos desde los municipios. Nos acompañan Fernando Celis, que lo recordarán quienes participaron de nuestro último taller, que estuvimos trabajando sobre el tema de los proyectos urbanos. Nos acompaña Pablo Belenqui también y Florencia Saulino. Con los tres vamos a ir trabajando sobre una presentación que justamente lo que busca, como les decía antes, es brindar herramientas concretas a los municipios para abordar estos nuevos fenómenos climáticos. Así que sin más, si podemos poner la presentación, compartimos. Y bueno, hacemos la presentación en unos minutos y la idea es, bueno, si después hay alguna pregunta o alguna necesidad que podamos abordar en particular, obviamente que quedamos a disposición. Bien, bueno, arrancamos entonces. Em, Flor, ¿arrancás? sí, estaba esperando que me pasaras el PowerPoint a la Ah, siguiente perdón. mirada. Bien, bárbaro. No sabía si estaba seteando algo. Bueno, para empezar, una definición pequeña de en qué estamos pensando cuando hablamos de cambio climático. Obviamente el clima ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia, pero cuando pensamos o hablamos del fenómeno de cambio climático, nos estamos refiriendo a la variación en el clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. ¿Qué actividades humanas son las que más contribuyen al cambio climático? Bueno, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y ciertas prácticas agrícolas lo que hacen es liberar al ambiente gases del efecto invernadero que potencian el efecto invernadero natural y con eso llevan a un aumento de la temperatura media global. Acá podemos ver en el gráfico que se ve en la filmina algunos de los efectos observados del cambio climático, que es disminución de la capa de nieve, disminución del volumen de los glaciares, suba de la temperatura, suba muy lenta pero a futuro más significativa del nivel del mar, cambio en los contenidos de los océanos, precipitaciones más intensas, agrupadas en un determinado momento y sequías prolongadas. Barbie, ¿podés pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuáles son tal vez los puntos en los que uno puede focalizarse desde la gestión municipal? ¿Qué puntos tendría que tener en cuenta estos efectos un municipio a la hora de pensar en cómo adaptarse al cambio climático? Bueno, uno, que ya lo hemos experimentado, son las temperaturas extremas. En las últimas décadas ha habido un aumento en la frecuencia y extensión de las olas de calor y frío, o sea, muchos días con temperaturas altas seguidos, con noches también muy calurosas, y también fenómenos de frío más extremo de los que se experimentaban normalmente. El otro fenómeno son ciclos hidrológicos intensos, que son lluvias fuertes y sequías prolongadas. Llueve mucho, todo junto, esa agua, si no tiene a dónde drenar, puede redundar en inundaciones y va seguido tal vez de un periodo largo de una sequía prolongada.
con el consiguiente impacto en la disponibilidad de agua. Vientos más fuertes y a mediano o largo plazo una suba en el nivel del mar que puede tener un impacto en la estructura y la infraestructura de las ciudades costeras. Va a ver, y me pasas la siguiente, por favor. Entonces, estos son datos del Servicio Meteorológico Nacional, donde muestran cómo ha ido variando los extremos de temperatura desde 1961 a 2023, y en el mapa vemos cuáles fueron los impactos en la temperatura media, en donde hubo una temperatura media mayor durante el año 2023, donde se sintió más ese desvío en grados centígrados de la temperatura máxima. Barbie, pasás a la siguiente, o mínima, pero en este caso máxima. Y en esta se ve cómo ha ido variando los ciclos hidrológicos, y vamos a ver que algunos años ha habido ciclos hidrológicos con anomalías de mayor precipitación, que son las líneas verdes, y otros años hemos tenido menor precipitación, que son las naranjas, las barras naranjas. ¿Qué puede hacer el municipio en su esfera de acción con esto? Bueno, lo que vamos a hablar hoy a lo largo de la presentación básicamente vamos a abordar 5 puntos. Uno es el ordenamiento territorial, cómo el municipio puede mejorar su ordenamiento territorial para contemplar estos posibles impactos, algunos de los cuales ya se sienten y otros que se van a ir sintiendo con el correr del tiempo. Otra es cómo volver al municipio o a la ciudad más resiliente en términos climáticos. Eso quiere decir cómo gestionar los riesgos para que cuando yo tenga un evento extremo pueda reaccionar a ese evento extremo y ser menos vulnerable a ese evento extremo, ya sea por concientizar a la población o tener un sistema de alerta temprana, o cómo manejo yo en mi ciudad o en mi municipio las poblaciones que están más en riesgo cuando ocurren estos eventos extremos, qué planes tengo para proteger esas poblaciones vulnerables. El tercero son cómo mejoro o planifico mis espacios verdes y la infraestructura urbana, teniendo en cuenta que vamos a tener estas olas de calor, olas de frío, lluvias más intensas de las que veníamos contemplando hasta ahora, tal vez periodos de sequía más prolongadas, lo mismo con la infraestructura vial, qué tipo de infraestructura vial es la que me sirve en un contexto en el cual el clima está cambiando, y cuáles son los aspectos hídricos y cómo esos aspectos hídricos influencian zonas urbanas y rurales. ¿Pasás, Barbie? Ahora sí, le Fernando. Fer, estás muteado, ¿eh? Perdón. Estaba diciendo que lo que Florencia recién contaba, el ordenamiento territorial es algo fundamental, algo que no tiene costo, pero que sí puede hacer bajar muchos costos a la hora que haga alguno de los efectos o de las cuestiones que recién mencionaba Florencia. El proceso de planificación territorial es central y ahí el punto uno lo que dice es estar informado del riesgo, la cuestión del riesgo. ¿Qué zonas son inundables en la ciudad? ¿Qué zonas, algunas se habrán inundado en algún momento, otras, como mostrábamos ahí, las recurrencias, hay años de sequía, hay años de inundación, ver cuál en los años de sequía qué hacemos con esos terrenos, pueden ser un parque, pueden ser un bajo que usan solamente para fines recreativos, algunos han hecho hasta un autódromo que después lo pueden sacar en momentos que hay inundación, o sea, ir preparando el ordenamiento territorial para aquellas cuestiones que pasan en los momentos delicados, con lo cual el ordenamiento territorial es fundamental para poder tener estas áreas diferentes en función, tanto sea del drenaje, tanto sea de los altos o los bajos de la zona, también el ancho de las calles puede ser para mayor circulación, la disposición de los arbolados, dónde dejamos zonas de parque, qué parque dejamos, cómo es la circulación de los vientos en esa ciudad, con lo cual ahí tenemos un montón de cuestiones que el propio ordenamiento territorial pueden hacer que las cuestiones del cambio climático sean mucho más beneficiosas a la hora de gestionar la ciudad. La segunda es la construcción y hacer incentivos para edificaciones que cumplan con criterios de sostenibilidad, desde terrazas verdes, podemos dejar tanques drenantes en áreas donde hay mucha lluvia y los tanques pueden ser parte de esa solución. O sea,
construcciones bioclimáticas, hay muchísimos manuales, simplemente lo ponemos como punto, pero central también es que ir generando en la ciudad, obviamente si uno puede hacer un edificio público con estas cuestiones bioclimáticas es mucho mejor, pero generar edificaciones que vayan acorde con las necesidades de los lugares. Por ejemplo, si hay una zona del país que tiene vientos del lado oeste, bueno, dejar menos ventanal para ese lugar. El tema del sol también es fundamental con la isla de calor, cómo generamos, digamos, el tipo de ventanas o disposición de las manzanas o de las parcelas para tener la zona menos cálida a la hora de ingresar el calor. Bueno, ahí tenemos un montón de incentivos y por supuesto que tiene que ver con una buena reglamentación, que hay bastante, podemos pasarles también, y que implica esto, generar normativa y ordenamiento que permita que estos edificios sean de mejor calidad respecto a la cuestión del cambio climático. El tercero, C, utilizar espacios abiertos, carreteras, zonas de baja altura y zonas de baja densidad para formar un sistema de ventilación. Esto un poco lo venía diciendo antes con el ordenamiento territorial, es decir, dejar espacios abiertos. Las ciudades, por más que sean ciudades más chicas o más grandes, siempre todo lo que se construye con hormigón, con cemento, con asfalto, genera mucho más calor que lo que no, que lo que es natural, con lo cual tratar ahí sí de generar espacios que vayan coexistiendo entre la isla de calor que se conforma por la propia ciudad y el espacio natural que puedo generar con la ciudad. Y el cuarto punto, mejorar ampliar las zonas sobre cuerpos de agua para poder controlarlos frente a inundaciones y crear un espacio de refrigeración continuo y abierto a lo largo de la ribera. Bueno, utilizar el agua y los ríos y los cursos, los lagos, la laguna, como un activo que uno tiene, no como un pasivo, un lugar que va a tener un problema, sino generar ahí esto, un lugar más refrigerante, un lugar donde, aparte de esparcimiento, puedo generar mejores condiciones de hábitat. Digo, esto como grandes lineamientos, pero entender que el ordenamiento territorial abre la puerta para generar bastantes soluciones, algunas al mediano, otras al corto plazo, y también un tema que no es menor, muchas cuestiones de no pensar el ordenamiento territorial con el cambio climático hace que se construya en zonas que después van a generar un problema, con lo cual revisar el ordenamiento territorial actual de las ciudades para ver cómo coexiste con este cambio climático y qué cuestiones puedo solucionar si cambio el ordenamiento territorial y le genero o lo pienso en función del cambio climático y las condiciones que Florencia mencionaba antes. Si querés, cambiamos, Barbie. Ahí sigo yo. Entonces, además del ordenamiento territorial, parte de hacer el municipio más resiliente en lo que es los posibles impactos, más resiliente a los posibles impactos del cambio climático, gestionar esos riesgos, puede partir de la base, por ejemplo, de mapear las islas urbanas de calor y las zonas inundables. O sea, tener en claro qué parte de la ciudad o digamos, del municipio en general tiene islas de calor, que son zonas en donde se concentra o que están a mayor temperatura que la que podría haber en otras zonas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un mapa de las islas de calor de la ciudad de Buenos Aires, marcando en rojo las zonas en donde hay calor más intenso y en amarillo las que es menos intenso. O sea, mapear la temperatura de la ciudad me puede servir para identificar en qué puntos, cuando yo tengo una ola de calor, puedo llegar a tener hasta 10 grados más que en otros. Y esto me va a servir para ver en qué puntos tengo yo que accionar para tratar de bajar esas islas de calor, para desactivar esas islas de calor. Lo mismo con zonas inundables. Si yo tengo la ciudad cerca de un cuerpo de agua, va a ser importante que yo identifique cuáles zonas están debajo de la cota, cuáles van a poder llegar a ser inundables si hay una precipitación más intensa de lo normal, o si tengo una ciudad costera, qué va a pasar con esas áreas cuando empiece a subir el nivel del mar, y en función de eso, como decía Fernando, accionar sobre el ordenamiento territorial para tratar de que en esas zonas no se construyan. O de lo menos advertir a la población que está construyendo en una zona que potencialmente es inundable. Con respecto a las olas de calor, es importante concientizar a los grupos vulnerables, que generalmente son los adultos mayores y los niños pequeños, sobre los impactos del calor extremo. Cuando hay una ola de calor prolongada o temperaturas mayor a cierto límite, las personas, los adultos mayores y los niños están más expuestos a sufrir un golpe de calor. Para evitar estos golpes de calor, lo que la ciudad puede hacer, además de concientizar, avisar a los ciudadanos que está habiendo una ola de calor, es generar una red de refugios climáticos, o sea, zonas frescas con disponibilidad de agua, en la que estas personas puedan pasar las horas de más calor del día,
generar una red de voluntarios que acompañen a estos grupos en la ola de calor, como se hizo, por ejemplo, con el COVID, para que las personas mayores no tengan que salir de su casa al rayo del sol para hacer las compras, o durante una hora de calor, chequear que esas personas estén bien, estén hidratadas, no estén sufriendo síntomas por la exposición al calor. Del mismo modo, se puede desarrollar una estrategia para gestionar los riesgos, teniendo en cuenta las distintas áreas del gobierno local, los riesgos potenciales que se identifican para esa ciudad o esa zona, y los recursos con los que yo cuento. ¿Cómo identificar los riesgos de la zona? Bueno, a nivel nacional hay una comunicación a las Naciones Unidas que identifica los riesgos por regiones. Si nosotros, algunas provincias han avanzado también en un plan de adaptación al cambio climático provincial que desglosa eso a nivel local. Pero ustedes muy probablemente ya estén experimentando muchos de estos impactos en sus propias ciudades y puedan ya tener una idea de dónde están los puntos más complejos de su propia ciudad. Fernando, ¿seguís vos? Bueno, y en función de lo que decía el otro, antes del ordenamiento territorial, ahora bajado a proyecto urbano, es cómo generar en esos espacios verdes áreas permeables, respirables y sobre todo que minimicen los impactos, tanto del drenaje del agua como la sombra a la hora de bajar la isla de calor con el arbolado y las cuestiones públicas. Entonces, promover mejora en capacidad de refrigeración en edificios, paredes y techos verdes. Acá tenemos lo que es el espacio público, que son los espacios verdes, pero también incentivar en los espacios privados, y lo que decíamos antes de edificación, la construcción de paredes o techos verdes, o sea, todo lo que puede generar una baja de temperatura en función de adaptar esos edificios a la nueva arquitectura sostenible que se está dando. Y B, aumentar el uso de vegetación y materiales permeables y reflectantes en las superficies urbanas. Esto, si vamos a hacer una plaza, bueno, quizás menos cemento. Si vamos a hacer juegos, no queremos que haya árboles porque esté cerca de los chicos, bueno, poner algún tipo de tema que nos permita del proyecto urbano, poner arbolado, poner franja de árboles. O sea, ahí el tema del arbolado, el tema de generar, vuelvo a decir, la cuestión más natural que permita bajar el calor. Y obviamente eso va en contra muchas veces de la cuestión urbana, pero la coexistencia entre urbanismo y las cuestiones naturaleza, lo que se llama el nuevo naturalismo urbano, generarlo ahí como producto de entender que este cambio climático, si uno pone todo cemento, el agua no va a drenar y eso va a generar, obviamente, mayor efecto en contra de la ciudad. Si uno no baja un poco el calor, todos hicimos algunas mediciones, le vas a tener hasta 50 grados en verano, bueno, tenés que bajar lo más posible y obviamente ahí lo mejor es usar los elementos de la naturaleza. ¿Estamos en la siguiente, Barbie? Bueno, esto es lo que venía hablando, maximizar la cobertura arbórea y el arbolado urbano. Digo, es un tema que parece obvio, pero cuando uno analiza las ciudades siempre nos faltan árboles, siempre es un tema que se pone un árbol, pero no crece. Bueno, tomarnos el tema del arbolado urbano como un eje central de la estética, digamos, de las cuestiones que ya, del higienismo, que ya veníamos hablando desde el siglo XX del árbol, pero ahora vuelve a tener una nueva importancia debido a el aumento de la isla de calor urbana, con lo cual la cobertura arbórea es muy importante. Ahí nosotros pusimos inventario de arbolado, ¿qué quiere decir? Conocer el inventario de arbolado. Hablábamos de árboles nativos, árboles implantados. Bueno, conocer el arbolado de cada una de las ciudades de ustedes y hacer de ello una política pública más fuerte respecto al cambio climático. Y esto de elaborar un plan de mejoramiento del sombreado en el espacio público, bueno, es fundamental. Cómo bajo la temperatura y cómo absorbo agua extraordinaria que me va dando, bueno, con un plan de mejoramiento de ese espacio público, entendiendo lo que decíamos, y lo repito por última vez, el tema de la isla de calor y el tema del drenaje. Los árboles acá cumplen una función muy importante y ponerlo en el foco es un tema central. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto que decíamos del agua no solamente es con el verde, sino construir aceras drenantes, que quiere decir, si el agua corre, todo el agua corre por las calles, eso va a generar que en algún lugar se inunde o se pueda inundar o pueda generar problemas en la ciudad. Entonces, tratar de que todo el agua que puede drenar, drene. Hoy hay un montón de soluciones, desde dejar un espacio de verde en la vereda, desde poner algún tipo de materiales que sea permeable,
algunos son más baratos, otros más caros, pero encontrar ahí el ingenio, pero sobre todo construir aceras que permita que el agua escurra. Lo mismo con pavimentos drenantes en zona bajo tránsito o directamente, que se están dando discusión en algunos municipios que el vecino históricamente pedía que le pongan el hormigón, que le pongan la cuadra de asfalto. Hoy se puede discutir en bajas densidades poner algún tipo de calles que permita el drenaje o dejar un espacio para drenante y demás, con lo cual ahí también aparece en zonas de baja densidad soluciones alternativas que permitan que el auto pase, pero a la vez que no se pierda toda la permeabilidad que tenía ese suelo, que en bajas densidades va a generar, digamos, bastante problemas si permeo todo y no permito el paso del agua. Y mantener aumentar la permeabilidad del suelo, eso es lo que venía diciendo. Con lo cual ahí tienen, digamos, como uno de los esquemas de esto. Vos ahí, Pablo, ¿querías agregar algo? Sí, quería hacer solo un comentario, Fernando. Dale. Muchas de las medidas que vamos comentando son medidas normativas. Algunas de las medidas que vamos nombrando es una inversión, digamos, que hay que realizar, que reemplaza otra inversión. Bueno, en este caso en particular, construir aceras drenantes u otro tipo de pavimentos que, digamos, mejoren estas cuestiones drenantes no es más caro. Incluso en algunos casos es más barato que las soluciones que se aplican habitualmente. Es decir, yo quería hacer este comentario, ahora Barbie le va a mostrar acá lo que es un pavimento drenante. Fíjense cómo el agua atraviesa, en este caso, el pavimento. Estas soluciones no son más caras que las que habitualmente se aplican, es solamente tomar la decisión de hacerlo. Gracias, Fernando. Vamos, Barbie. Y seguimos, Pablo. Bueno, sigo yo entonces. En lo anterior ya fue un comentario de ingeniería. En este equipo multidisciplinario a mí me toca siempre lo más aburrido. Así que voy a simplemente a comentar dos temas muy relacionados con el cambio climático y la ingeniería. El primero es la infraestructura vial. En particular, el cambio climático impacta en los caminos rurales. Básicamente, no porque llueva más que antes, sino porque esto que comentaba Florencia de los eventos extremos, ¿no? Llueve mucho de golpe o hay una sequía prolongada, el promedio da más o menos lo que viene dando, digamos, los últimos años, pero ha cambiado el perfil de eso. Y nosotros esto lo vemos en los caminos rurales en dos cuestiones. Si llueve mucho se tornan intransitables, ¿no? Se tornan canales de agua porque, digamos, están debajo del suelo natural. Si está muy seco, es una polvareda, digamos, que no permite respirar. Esta cuestión entre la lluvia excesiva y la sequía es lo que nosotros llamamos erosión hídrica y eólica, y esto afecta al camino por un lado, pero afecta a las personas que viven junto al camino. Hay una serie de prácticas a aplicar para estabilizar caminos rurales. Si ustedes están interesados en este tema, entre el 11 y el 13 de septiembre en Paraná va a ser el quinto Congreso Argentino de Caminos Rurales, que es organizado por la Asociación Argentina de Carreteras. Por lo tanto, si el tema les interesa, ahí van a poder asistir a las diferentes tecnologías que existen para estabilizar caminos rurales, maquinarias, va a haber una zona de pruebas, por supuesto hay compañías que ofrecen sus servicios, en este caso, proveedores, etcétera. Si el tema les interesa, puede ser una buena opción para tener todo junto en un mismo lugar en tan solo 2 o 3 días. El tema de los caminos rurales, entonces la solución es básicamente estabilizarlo, es una solución clásica, hay muchas metodologías para poder hacerlo, mantenerlos adecuadamente. El segundo tema significativo para los municipios son las áreas en expansión, es decir, no los centros consolidados, que ya generalmente la mayoría de ellos está pavimentado, sino esos barrios que se van generando, que al principio hay 2 o 3 casitas, los vecinos empiezan a pedir que les pavimenten el camino porque se torna intransitable, para el municipio no le encuentra razón económica pavimentar una cuadra por 2 o 3 vecinos que viven. Bueno, hay soluciones intermedias, es decir, hay soluciones que no implica dejar el camino de suelo natural y que por otra parte tampoco implica pavimentarlo con el costo que una pavimentación implica.
y estas soluciones intermedias a su vez son la base para en el futuro, cuando se vaya densificando la zona, efectivamente poder darle al vecino una solución de tipo permanente como una pavimentación o como comentaba Fernando, ciertas tecnologías menos agresivas hacia el medio ambiente, ¿no? Es decir, que mantengan la permeabilidad. Pasemos a la siguiente, Barbie. El último tema que les quería comentar es el último, pero para mí es el más significativo desde el punto de vista del impacto climático en el ordenamiento territorial que comentaba Fernando. O sea, el ordenamiento territorial tiene que reflejar estos aspectos hídricos que aquí están comentados, ¿no? Esto, a ver, es una cuestión muy simple. Llueve una determinada cantidad de agua en una cuenca, en una superficie determinada, eso se transforma en una cantidad de litros por metro cuadrado de superficie, y esa cantidad de agua, esa cantidad de litros, de alguna manera tiene que ser o bien canalizada, que es el problema que comentaba Fernando antes cuando nosotros recomendábamos mayor permeabilidad en los suelos urbanos, porque si no todo lo que sean desagües pluviales colapsan ante lluvias extremas, o bien absorbidos por el suelo. Es decir, absorbidos por el suelo significa que digamos, en el campo, en un área rural, de la cantidad de litros por metro cuadrado producto de una lluvia, una parte se escurre, pero una parte se absorbe por el suelo. Nosotros en las áreas urbanas y suburbanas tenemos que tratar de intervenir lo menos posible estas cuestiones relacionadas a la absorción, es decir, mantener esa permeabilidad de las superficies de manera tal de no generar el colapso de los desagües pluviales o de las canalizaciones que se hacen. Como recomendaciones que nosotros podemos dar es no alterar las cuencas. Esto es algo muy habitual en la zona pampeana, es decir, alterar la cuenca mediante la construcción de canales, zanjas, etc. Tratar de tocar lo menos posible la permeabilidad, es decir, mantener mediante aceras drenantes o pavimentos drenantes la permeabilidad, y tomando en cuenta que en general no llueve más que antes en la mayoría de los lugares de la Argentina. Llueve distinto, es decir, llueve muy concentrado en un tiempo muy corto. Al promedio del año vamos a estar más o menos en la misma lluvia que hemos tenido. Esto deriva en los aspectos de ordenamiento territorial, en que está muy bien que haya zonas en las cuales no se pueda construir. Esto es algo muy simple de hacer. Cualquier ingeniero, digamos, relacionado a hidráulica va a poder establecer para cada uno de los municipios un sistema de cotas. Una vez que se establece una cota, debajo de esa cota no puede haber vivienda permanente, sí puede haber parques, puede haber zonas logísticas, puede haber centros de recreación, pero nosotros tenemos que aprender que hay ciertas zonas en las cuales las personas no pueden radicarse. ¿Por qué? Esto es muy simple, porque el costo de atender a las emergencias climáticas derivadas en esa zona es muchísimo más alto que simplemente impedir que las personas se asienten en esas zonas. Es carísimo la construcción de defensas, es carísima la construcción de drenajes, es carísima las instalaciones para absorber agua de lluvia y bombearla hacia sitios más altos. Mucho más simples es impedir que haya asentamientos humanos en zonas inundables. Y esta cuestión en particular, esto es lo último que les quiero decir, esto es particularmente significativo en las áreas del país que son relativamente más planas. Esto es la pampa húmeda, la zona chaqueña, es decir, la mayor parte de la superficie, digamos, de la Argentina es una zona relativamente plana, en las cuales nosotros podemos observar que en un curso de agua, por años, se mantiene seco, digamos, y esto induce a que las personas se asienten en esa zona. Ahora, que el curso, en las zonas llanas, que el curso permanezca seco durante 364 días del año, no significa que no sea un valle de inundación, ¿no? Que hay que tratar de, aparte, de intervenirlo lo menos posible, porque si uno interviene sobre el valle de inundación, puede, por ejemplo, estar creando un dique en el cual se va a inundar aguas arriba, no se van a inundar zonas que nunca se inundaron.
esas zonas, por más que a nosotros nos parezcan que son habitables, que ha permanecido seco durante muchísimo tiempo, solamente por una cuestión de cota hay que mantenerlas libres de la intervención humana para permitir el escurrimiento normal del agua durante los eventos climáticos, que en particular en estas zonas tienen estas características, se dan cada tanto tiempo, no se dan permanentemente todos los meses. Bueno, esto es todo, digamos, de la parte hídrica. Pasemos a la siguiente. Y hasta ahí llegamos. Básicamente, una de las cosas que quería sumar es que venimos charlando también en el equipo, que para todo lo que tiene que ver con la adaptación y la resiliencia de las ciudades, hay mucho financiamiento internacional. Obviamente, como decía Flora al principio, tiene que ver con tener un plan a nivel provincial y regional, pero digamos, estas acciones y esta charla lo que intentó hacer es darles varias herramientas y varias formas de intervenir que son muy aplicables y a la vez abordables desde los municipios, como decía Pablo antes, no son soluciones más caras y que, digamos, armando un plan que tenga en cuenta estas cuestiones que estuvimos mencionando, posiblemente sea fácil conseguir lo que tiene que ver con fondos verdes y fondos de financiamiento internacional. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para realizar ahora, obviamente estamos a disposición para contestarlas y si no, también en cualquier momento nosotros estamos a disposición por medio tanto del chat de intendentes como de la oficina de radicales que gestionan para poder hacerles alguna evolución, algún asesoramiento más individualizado. Pero bueno, abro, si alguien tiene alguna pregunta, obviamente eh, puede desmutearse o preguntar para desmutearse eh, e intercambiar. No, no me llega por lo menos ninguna notificación. Si pueden mandar por el chat sus preguntas o levantar la mano, a ver si pueden, ahí se puede desmutear el micrófono. Claro, porque no pueden desmutearse directamente. Ahí lo estoy modificando eso. Bueno, bueno, no sé si tal vez es que no hay ninguna pregunta en particular. Así que bueno, de vuelta, ahora les acercaremos por el grupo de WhatsApp de intendentes la presentación y como les decía, quedamos a disposición de cualquier duda, consulta o algo tal vez más particular que quieran saber respecto de la presentación por medios digitales, por medio de la oficina de radicales que gestionan. Así que un minuto y si no hay más intercambios, nuevamente muchas gracias a todos y a todas por haberse sumado. Muchas gracias Florencia, Fernando y Pablo por la presentación. Entonces, gracias. Hasta luego. Luego.